Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Las conductas autistas. ¿Existe algo que podamos definir de esta manera? Barry Prisant decía que no existen las conductas autistas, que las conductas autistas son conductas humanas. Cuando ejercemos una conducta, cuando utilizamos nuestra voluntad para hacer algo o cuando reaccionamos de alguna manera, siempre es respecto al entorno, siempre es respecto al contexto. ¿Qué es lo esencial en el autismo? ¿Qué es lo que debemos retener si queremos definir el autismo? En primer lugar, que tenemos un sistema nervioso diferente, un sistema de procesamiento cognitivo distinto, una forma de relacionarnos afectivamente distinta también. Ahora bien, este sistema nervioso, sensorial distinto, este sistema cognitivo diferente, esta manera distinta de relacionarse, de empatizar con los demás, cuando entra en interacción con un entorno que no está adecuado a las características sensoriales, cognitivas y afectivas, produce un tipo de respuesta que es una reacción a ese entorno, que es una reacción de desregulación a ese entorno. Y entonces lo que estamos viendo cuando observamos esas conductas autistas son conductas de una persona que no puede lidiar apropiadamente con un entorno que le es amenazante y aversivo. Es decir, conductas de desregulación, conductas de ansiedad, conductas que no nos dicen nada respecto de lo esencial del autismo, pero que son catalogadas como conductas autistas. Un meltdown, un shutdown, un burnout, la huida, el taparse los oídos, los stimmings pronunciados, etcétera, 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 son reacciones muchas veces al entorno. Entonces, si queremos entender el autismo, tenemos que entender que lo que leemos en los manuales diagnósticos, lo que está en el DSM-5R, lo que está en el CIE-11, son descripciones de nuestra conducta tal como la observa un neurotípico, un observador típico, y que intenta decirnos que eso es el autismo, pero que en realidad lo que se está describiendo es la punta del iceberg, porque ni siquiera se está describiendo por qué reaccionamos así. Entonces, es importante entender que si tenemos un perfil sensorial atípico, vamos a sobrecargarnos más rápidamente en entornos que no están adecuados para nosotros, en entornos que nos son aversivos o que sensorialmente nos son inhabitables. Entonces, una sobrecarga y querer salir corriendo de un centro comercial o gritar frente a algunas luces que nos hieren, o taparnos las orejas y empezar a hacer steaming con mucha fuerza. ¿Esos son conductas autistas? Son conductas de un ser humano que está tratando de lidiar con el entorno, que está siendo desregulado por el entorno. Y esas conductas que son calificadas como anormales muchas veces, no lo son para el contexto. No se dice que el contexto es anormal para nosotros y que por eso estamos reaccionando así. Entonces, lo esencial en el autismo es el sistema sensorial atípico, no la desregulación producida por un entorno y nuestra forma de intentar adecuarnos al mismo. Igual, nuestro tipo de procesamiento es monotrópico.
más concentrado en el detalle y no tanto en el contexto. Entonces necesitamos hacer una tarea a la vez. Necesitamos que las cosas sean predecibles. Pero si se intenta que hagamos muchas tareas al mismo tiempo, si se intenta que produzcamos a un ritmo que no tiene nada que ver con nuestra manera de crear y de hacer las cosas, si se pretende que podamos adecuarnos al azar constantemente, entonces lo que vamos a tener es ansiedad, frustración, estallidos, apagados, burnouts constantes. Afectivamente, si se nos dice que nuestra manera de empatizar que tiene más que ver con compartir información, eh, dar nuestros intereses profundos, compartir regalos inusuales, estar en paralelo, privilegiar la comunicación indirecta por sobre la comunicación directa, preocuparnos probablemente mucho más por encontrarle solución a los temas de las personas y no tanto por reconfortar de una manera típica, etcétera, etcétera. Todas esas formas de interactuar, todas esas formas de aproximarnos a los demás son penalizadas desde nuestra infancia y aprendemos que nuestro afecto no es una manera válida ni de interactuar ni de comportarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que camuflar. Tenemos que utilizar estrategias de compensación, de asimilación, de enmascaramiento. Y esto a la larga va siendo tremendamente nocivo para nosotros, no solamente por producir un burnout autista, sino porque nadie enmascara perfectamente y eso se hace o se da bajo grandes montos cognitivos por tener que estar pensando en todo momento cómo hacer, cómo encajar, qué decir, cómo decirlo y de qué manera, y por el profundo dolor y malestar de no poder ser nosotros mismos. Depresión, ansiedad, desregulación. ¿Eso es la conducta autista? No. Esa es una respuesta al tener que interactuar de una manera tal para intentar ser aceptados. Porque lo otro, ser nosotros mismos, supondría marginación, exclusión, acoso, daño. Entonces, tener que vivir con esa espada de Damocles siempre es la condición perfecta para vivir en una desregulación constante, en una desesperanza aprendida que día a día va mellando nuestra salud mental. Lo esencial en el autismo es que tenemos una forma distinta de dar afecto, pero lo que vemos es a la persona sucumbiendo y siendo derrotada porque llega un momento en que no se puede camuflar más. Como vemos también el fracaso de intentar funcionar cognitivamente como un neurotípico hasta el punto pues del agotamiento, de la extenuación constante. El intentar ubicarse de una manera en la cual no nos interese o no nos importa o intentemos obviar esas señales sensoriales que nos hieren y que finalmente ocasionan un trauma sensorial. Pero ni el trauma sensorial, ni los colapsos, ni la depresión y la ansiedad, ni el burnout autista son el autismo. Son los subproductos de intentar adaptarnos pese a todo al medio. Y en vez de ver el heroísmo de nuestros cuerpos y de nuestras mentes tratando de bregar en eso, heroísmo evidentemente no solicitado, pero que dice mucho de nuestros factores de resiliencia muchas veces, en vez de ver eso y ayudarnos, se catalogan esas deformaciones de nuestro actuar bajo el nombre de conductas autistas y eso se consigna en los manuales diagnósticos y de esa manera no se evalúan. En vez de decir que el autismo es una condición de vida adscrita a un neurodesarrollo atípico donde
hay una diferencia marcada en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema de procesamiento, en nuestra manera del afecto y cómo es cada uno de estos, enfocándonos en las características. Eso es el autismo. Entonces no hay conductas autistas, hay conductas humanas que uno puede realizar de manera distinta cuando uno está en un espacio seguro. Y entonces uno puede conectar, crear, entregarse a los demás en interacción. O uno puede sentirse amenazado y funcionar tratando de esquivar el dolor mediante la lucha, mediante la huida, mediante los diversos colapsos y bloqueos. Las conductas autistas son conductas humanas y debemos velar para que tengamos lugares donde podamos expresar las características de nuestra manera de ser con seguridad, con confianza, de una manera que pueda conocerse más y mejor nuestra diversa forma de ser y de estar, que es una faceta más de aquello que constituye lo humano. Esto es lo que quería comentarles el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.